Buenos días. Es un placer estar con ustedes esta mañana, este 12 de septiembre, este domingo. Y es un placer, un honor de presentar la palabra de Dios esta mañana. Vamos a estar leyendo de Mateo 26, versículos 17 a 29. Antes de todo, quiero recordarles que vamos a tener la cena del Señor a fin de este mensaje. Entonces, por favor, busca pan en su casa y jugo o un sustituto que puedes usar en la cena del Señor. Ahora, por favor, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias, Padre, por esta vida nueva que estamos viviendo por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por dar todo, tu vida para nosotros, para comprarnos, para darnos perdón de los pecados, para darnos el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu de Dios, por acompañarnos en nuestro paseo aquí en la tierra. Queremos invitarte, Dios, a este estudio, a este mensaje. Por favor, abre nuestros sentidos para que nosotros podamos ver y escuchar, entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, vamos a iniciar leyendo Mateo 26, versículos 17 al 29. Si quieres seguir en tu Biblia o su teléfono, por favor. Mateo 26, versículos 17 a 29. Dice, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y dígale, el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
El tema hoy es la Cena del Señor y vamos a hablar acerca de la cena y qué significa. Antes de eso, vamos a responder a una pequeña confusión en el texto. Yo quiero decir que cuando hay una confusión por el texto bíblico, la alcanzamos con fe. No está mal de tratar de entender la confusión, claro que no, pero no es justo tratar de eliminar toda confusión si no tenemos las herramientas suficientes. Si hay una tensión en el texto, hay una tensión en el texto. Primero, yo quiero recordarnos de los eventos alrededor de la crucifixión de Jesús o la Pascua. Quiero compartir cronológicamente los eventos. Para hacer eso, debemos recordar que en la cultura de los judíos, el nuevo día empezó con la oscuridad del día antes. Entonces, 20 minutos después la puesta de sol es el nuevo día. Escucha Génesis capítulo 1, versículo 5. Fue la tarde y fue la mañana del primer día. Ese es muy diferente, ¿no? Forma de pensar. Nosotros pensamos el día, la madrugada, el día y la noche. Y empieza la próxima día al 12 de la noche, medianoche. Por los judíos, no. El día terminó con la oscuridad y el próximo día o noche del próximo día empezó. Entonces, versículo 8 de Génesis. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Nosotros usamos otra terminología, noche, día, etc. Pero eso es como cuenta ellos un día. Entonces, vamos a platicar de los eventos de esta Pascua. Primero, tenemos jueves, la oscuridad, cuando inicia viernes. Viernes es toda la oscuridad, madrugada, el día de luz y cuando oscurece otra vez es sábado. Sábado empieza cuando oscurece y pasa hasta la próxima tiempo de oscurecer. Ese es cuando empieza domingo. Entonces, jueves prepararon la cena. Comieron la cena viernes en la oscuridad entre jueves y viernes. También fue al jardín. Fue arrestado Jesús, traicionado y arrestado. Fue juzgado por la madrugada y mediodía estaba crucificado hasta a las 3 de la tarde. Todavía durante la tarde, antes de oscurecer, estaba sepultado. Ese es el primer día en la tumba. El próximo día, día de reposo. Las mujeres observaron dónde sepultaron a Jesús. Estaban preparados domingo en la madrugada. Y Jesucristo fue resucitado poco antes. Llegaron las damas, las mujeres. Bueno, el problema es simple. Mateo, Marcos y Lucas también, dice la primera día de la fiesta. Bueno, ¿cuándo es la primera día de la fiesta? Está aquí. Está cuando oscurece el día de viernes. Y cuando oscurece, empieza sábado. Eso es el primer día. ¿Ok? Eso es sábado. Sábado empezó cuando tenía
la noche. Ok, entonces sepultaron a Jesús. Los líderes religiosos están ansiosos que puede terminar todo, no puede dejar sobre esta cruz porque viene la Pascua. Entonces enterraron a Jesús, empezó el primer día de la Pascua. Bueno, ese es un poco problemático. ¿Por qué? Porque aquí es cuando comieron. Aquí. No el primer día. Bueno, la solución más fácil para mí es que la palabra griega protos, P-R-O-T-O-S, protos, traducida aquí como primera día, también puede ser traducida antes. Qué bueno. Antes del primer día, o antes el día de la Pascua, que es exactamente cuando todo eso ocurrió. Juan tiene muy claramente que esta cena ocurrió jueves. Bueno, ocurrió en la noche entre jueves y viernes. Entonces fue durante el día de la preparación, viernes. No hay problema con el orden de todos los eventos. Y una cosa importante es que no sabemos si la comida actualmente fue la Pascua, que iba a comer sábado, en la noche entre viernes y sábado. Si realmente fue la Pascua y la cena del Señor salió de esta cena, o como encontramos en el Evangelio de Juan, que simplemente fue una comida. Fue una comida. En el texto, en el texto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no hay ninguna referencia por Jesús acerca de los elementos de la Pascua. No hay plática acerca de similitudes entre la Pascua y esta cena. Sí hay. Podemos platicar de diferentes lecciones que aprendemos en una comparación de las dos cenas. Pero no hay mención aquí, entonces yo no voy a mencionar nada acerca de la Pascua. Yo voy a enfocar en el significado de la cena del Señor. Bueno, la primera parte del texto es la preparación de la cena, versículos 17 a 19. Y yo creo que platicamos suficiente acerca de eso, ¿no? Entonces no vamos a hablar más de eso. Versículos 20 a 25 es acerca de la traición de Jesús. Y dice, cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. En el Wikipedia, un gran recurso de todo, ¿no? Dice,
Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. No se menciona sobre su llamada, ni cuando se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero, y según ese Evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. Vamos a leer de Juan, capítulo 12, versículos 1 a 6. Juan 12, 1 a 6. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor de perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿Por qué no fue vendido este perfume por casi 1 año de salario y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas fue ladrón. Siguió a Jesús por 3 años. Tenía todas las mismas oportunidades de los otros de conocer a Jesús, de conocer a sí mismo y convertir en creyente en Jesús. Pero durante los 3 años, en vez de crecer en su fe, sustraía de lo que se echaba en la bolsa. En el fin, su adicción y su codicia ganó. Satanás, aprovechando su codicia, influenció a él traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Es obvio que Jesús sabía todo. Jesús entendió que eso fue parte de lo que él debería padecer, pero tristemente fue por la decisión de Judas. Creo que en ese momento es cuando Judas salió para hacer su acuerdo con los jefes religiosos de los judíos. Y llegamos a la institución de la Cena del Señor. En versículo 16, dice: mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: coman, esto es mi cuerpo. Pan es un representante o representación del cuerpo de Jesús. Leemos en Juan 6, empezando en versículo 32. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre,
El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les dijo, ustedes no creen aunque me han visto. Ellos estaban pidiendo de Jesús un señal para convencerles a creer en él. Jesús estaba platicando entonces de su crucifixión. Jesús es el pan que baja del cielo. Ese es el pan que da vida y vida eterna. La persona debe aceptar este pan y consumir este pan para recibir la nutrición espiritual que está ofreciendo. Entonces, ahora, versículos 48 a 58 de Juan, capítulo 6. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello, murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede darnos a comer de su propia carne? Jesús les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Pan es un símbolo representando el cuerpo o vida de Jesús. Igual en versículos 53 a 56 también menciona su sangre. Encontramos estos dos elementos en la cena del Señor. Los dos representan la vida de Jesús, ofrecida como sacrificio. Su crucifixión es la señal que Jesús va a dar a todos para que creen en él. Y su crucifixión es central en nuestro mensaje de la redención. Cuando observamos la cena del Señor, estamos recordando su muerte, su crucifixión, que Jesús ofreció su cuerpo y su sangre en sacrificio para el bien del pecador. Por su sacrificio hay perdón de los pecados y hay vida nueva y eterna. En versículo 56 dice que hay unidad entre los que comen el cuerpo y beben de su sangre. Qué bueno estamos escuchando estas palabras hoy en día, después la crucifixión y la resurrección. La gente de este día no entendieron qué estaba diciendo Jesús. Fue una enseñanza muy dura, muy fuerte, y muchos dejaron de seguir a Jesús este mismo día. Pero para los creyentes, el punto aquí es que cuando participamos en la cena del Señor, hay unidad entre nosotros
y nuestro Señor. En la primera carta a los Corintios, en capítulo 10, versículos 16 y 17. Eso es 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Cuando bebemos de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan y por esto somos un solo cuerpo. En la cena del Señor experimentamos unidad con Cristo. Es su cena. Él es el anfitrión. Él está invitándonos a participar con Él, de Él. Somos un solo cuerpo. Estamos unidos a Cristo y estamos unidos entre nosotros. Somos un solo cuerpo. Otro punto rápido de capítulo 10 es que Pablo estaba hablando de la participación en idolatría y en participación de las comidas dedicadas a los ídolos, que Pablo llamó demonios. Él está explicando a los cristianos de Corinto, no pueden participar en la mesa de los demonios, de estos ídolos, y participar en la cena del Señor. No, somos apartados por Cristo. Nuestra participación es una declaración que somos apartados del mundo mundana por Cristo. Cuando participamos en la cena del Señor, estamos declarando que no estamos participando en algo de demonios, de idolatría. Nada de esta maldad. Dice en Juan 6 que Jesús es nutrición. Es alimento y nutrición. Esta nutrición recibimos por leer su palabra, creer su palabra, vivir y aplicar su palabra, reunir con a los demás, compartir sus buenas nuevas con otros, por medio de platicar nuestro Dios, que es oración, y en la participación de la cena del Señor. El Señor es alimento. Él es nutrición espiritual para nosotros. En versículos 27 y 29 de Mateo, leemos: Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Como el pan representa el cuerpo de Jesús, el vino representa su sangre. No hay sacrificio por el pecado que no tiene sangre. El precio del pecado es la vida. Jesús ofreció su vida en nuestro lugar. También es su sangre que confirma el nuevo pacto. El pacto de Jesucristo es un pacto de gracia. Según Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Cómo dijo? Porque por gracia. Es por gracia. La ley es el pacto de Moisés. Gracia es el pacto de Jesús. En la cena del Señor reconocemos que nosotros vivimos bajo la gracia y misericordia de Dios. Él vino
y jugo de la vid de las uvas. Representa la sangre derramada en la cruz de Jesús y con que compró nuestro perdón. En versículo 29 leemos: Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Eso es una declaración y confirmación de la promesa que vamos a estar con Cristo en el reino de nuestro Padre. Recuerden las palabras de Jesús en Juan capítulo 14. Juan 14:3, versículo 3. No se angustien ustedes. Creen en Dios y creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. En la cena del Señor, recordamos nuestro futuro. Nuestro futuro está con nuestro Señor Jesús. En las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 11:26 leemos: De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. La cena del Señor es una declaración de la muerte de Jesús. Esta proclamación, junta con la proclamación de su resurrección, es central al mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Escucha el ánimo en sus palabras: hasta que venga el Señor. Jesús viene para recibir los suyos. Y con las palabras de Juan, para que estemos donde Él va a estar. En la cena del Señor estamos reunidos. Somos uno en Cristo. En la cena del Señor recordamos su crucifixión y declaramos su muerte. En la cena del Señor observamos que Cristo entregó su cuerpo y su sangre por el bien de los pecadores. En la cena del Señor recordamos el precio del perdón de nuestros pecados. En la cena del Señor recordamos que es por medio del pan del cielo que tenemos vida y vida eterna. Ahora vamos a participar juntos en la cena del Señor. Primero oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por todo que nos compartió Mateo y Juan y Pablo y a los otros acerca de la cena. Gracias, Padre, que en ese momento podemos recordar nuestro Señor. Es por su invitación que estamos aquí. Es con nuestro Señor, con nuestros hermanos y hermanos que vamos a participar y vamos a experimentar esta unidad. Aún, Padre, estamos separados por mucha distancia, estamos en nuestras casas, pero hay unidad entre nosotros. Entonces, Padre, en el nombre de Jesucristo, participamos en esta Señor. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Amén. Dios les bendiga.